Una de las mentiras más peligrosas que ha atrapado a la Iglesia en estos tiempos es creer que el verdadero avivamiento se mide por la multitud reunida, cuando en realidad siempre ha sido el fruto de la santidad de unos pocos que se rinden por completo a Dios. Y antes de seguir, te invito a escribir en los comentarios, como un acto de fe: reaviva mi vida, Señor. No lo veas como un simple comentario, sino como un compromiso público de tu corazón delante del cielo. Ahora te pregunto, ¿de qué sirve llenar auditorios si el altar está vacío de fuego? ¿De qué sirve la emoción colectiva si la vida secreta carece de pureza? Jesús nunca buscó multitudes por sí mismas. Él buscaba discípulos dispuestos a negarse, a cargar la cruz y a seguirle en santidad. Vivimos en una generación que ama las luces, los programas y los espectáculos, pero se está olvidando de lo único que sostiene el Evangelio: la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso hoy vengo a despertar tu corazón con esta palabra. No es la multitud lo que enciende el fuego del Espíritu, sino la santidad que transforma desde adentro. Y si esta verdad ya está tocando tu espíritu, deja tu me gusta y suscríbete ahora mismo, porque juntos podemos levantar una generación que no corre tras números, sino tras la gloria santa de Dios. La Iglesia de nuestros días ha cambiado la medida de su vitalidad espiritual y la ha sustituido por indicadores carnales. Se considera poderosa aquella congregación que reúne a miles, que organiza congresos multitudinarios, que presenta cifras llamativas de seguidores y que logra hacerse notar en los medios. Sin embargo, el cielo no se estremece por un auditorio lleno, sino por un corazón quebrantado. Muchos líderes se han acostumbrado a medir la bendición por la asistencia y no por la santidad, por la ofrenda recogida y no por la transformación genuina de vidas. Las agendas se saturan de eventos, pero los altares permanecen fríos. Se reparten folletos con programas innovadores, pero el fuego de la intercesión agónica desaparece. Así se levanta una iglesia llena de apariencia y desprovista de esencia, satisfecha con la multitud que escucha, pero indiferente ante la ausencia de la presencia real de Dios. Este es el engaño más sutil y peligroso: pensar que la multitud garantiza la unción, cuando en realidad puede ser la evidencia más clara de que se ha dejado de buscar al Espíritu Santo. Se ha producido una peligrosa confusión entre actividad y avivamiento, entre ruido y presencia, entre emoción colectiva y poder transformador. Muchos creyentes piensan que por llorar en un servicio masivo o levantar las manos en un estadio, ya han experimentado el mover de Dios. Pero lo que se manifiesta en esos lugares muchas veces no es la gloria que quebranta, sino una emoción pasajera que se desvanece al salir del templo. La iglesia tibia se ha conformado con una espiritualidad superficial que entretiene, pero no confronta, que emociona, pero no santifica, que llena auditorios, pero no llena corazones con el fuego santo. Nos hemos vuelto expertos en producir espectáculos cristianos, luces, pantallas y coros impresionantes, mientras el altar interior permanece apagado. Y todo esto ha llevado a una generación que confunde el ruido del hombre con la voz del Espíritu. Una generación que ama la multitud, pero huye de la cruz, que aplaude las prédicas motivacionales, pero rechaza los llamados a la santidad radical. Este es el diagnóstico crudo. La iglesia ha perdido la brújula y corre el riesgo de acostumbrarse a caminar sin la gloria de Dios, mientras presume de multitudes que no son capaces de sostener ni un instante de verdadera adoración en espíritu y en verdad. Cuando miramos la historia bíblica y la comparamos con la realidad actual, notamos una fractura alarmante.
En los días de los apóstoles no eran los templos llenos lo que conmovía al imperio, sino los discípulos que, aún perseguidos, se mantenían en oración, ayuno y obediencia total al Señor. Hoy, en cambio, tenemos ministerios preocupados más por agradar a los hombres que por agradar a Dios. Estructuras eclesiásticas que funcionan como empresas, líderes que temen perder público y por eso suavizan el mensaje, evitando hablar de pecado, santidad y juicio eterno. Pero un evangelio que busca aceptación y no transformación deja de ser evangelio y se convierte en una caricatura inofensiva. La tibieza se ha normalizado, la complacencia se disfraza de prudencia, y la falta de fuego se justifica como modernidad. Sin embargo, ninguna estrategia de marketing ni ninguna multitud entusiasta podrá sustituir lo que solo la santidad trae: la presencia palpable del Espíritu Santo. Y hasta que la Iglesia despierte y reconozca este desvío, seguirá multiplicando multitudes que no conocen la voz de Dios, mientras se extingue el verdadero avivamiento que solo puede nacer en la santidad. El verdadero avivamiento nunca nació de la multitud, sino de la santidad de unos pocos que se atrevieron a creer en la radicalidad del Evangelio. En los primeros capítulos del libro de los Hechos, encontramos un grupo de apenas 120 reunidos en un aposento alto, sin publicidad, sin templos majestuosos, sin influencia política, pero con un corazón unánime y un clamor ardiente. Allí descendió el Espíritu Santo, y lo que ocurrió en aquel lugar pequeño se convirtió en un terremoto espiritual que estremeció naciones enteras. Aquella iglesia no tenía multitudes cuando comenzó. Lo que tenía era fuego, santidad y obediencia, y por eso conquistó imperios sin necesidad de estrategias humanas. La clave nunca fue la cantidad, sino la calidad de la entrega. Dios siempre ha usado lo débil, lo pequeño y lo menospreciado para manifestar su gloria, y esto debe despertar en nosotros la convicción de que no se necesita un estadio lleno para encender el mundo, sino un corazón encendido que se rinde por completo a la voluntad del Padre. La grandeza del avivamiento no está en la cantidad de personas reunidas, sino en la intensidad con que el Espíritu Santo gobierna cada vida rendida. Y esta es la verdad que nuestra generación necesita recordar con urgencia. Cuando miramos los grandes avivamientos de la historia, vemos el mismo patrón divino. Nunca comenzaron con multitudes, siempre empezaron con hombres y mujeres escondidos en oración, buscando santidad antes que reconocimiento. El avivamiento de Gales no fue producto de campañas masivas, sino del clamor de jóvenes que no soportaban vivir una fe superficial. El despertar de Azusa no nació de una multitud entusiasmada, sino de un grupo que se postraba horas enteras hasta que el cielo se abrió y la gloria descendió. En cada generación, Dios ha levantado un remanente que eligió santidad radical en lugar de aceptación social, intimidad con Él en lugar de la aprobación de la mayoría. Y cuando ese pequeño grupo decidió pagar el precio de la pureza y la rendición, el Espíritu sopló con tal fuerza que las naciones se estremecieron. La historia nos recuerda que nunca fue necesario un número gigantesco de seguidores, sino corazones encendidos por el fuego santo. Si Dios lo hizo antes con unos pocos, también lo puede hacer ahora con los que elijan la santidad por encima de todo lo demás. La multitud no garantiza nada, pero la santidad abre los cielos y atrae la presencia que lo cambia todo. Hoy debemos levantar los ojos y recordar que el principio espiritual central sigue siendo el mismo. Avivamiento sin santidad es imposible. El Espíritu Santo no desciende para entretener multitudes, sino para habitar en vasos limpios, en corazones apartados del pecado, en vidas dispuestas a negarse a sí mismas para que Cristo sea exaltado.
Este es el llamado urgente que debemos escuchar. Volver a la esencia, volver a la cruz, volver a la obediencia radical que caracterizó a los primeros creyentes y a los que fueron instrumentos de avivamientos pasados. Si queremos ver el fuego descender otra vez, debemos reconocer que no se trata de números, de estrategias, ni de visibilidad pública. Se trata de santidad que clama en lo secreto y que transforma lo visible. Dios no busca multitudes desordenadas, busca santos consagrados, hombres y mujeres que entiendan que la pureza es más poderosa que cualquier plataforma. La Iglesia necesita despertar y abrazar este principio eterno. La santidad es la llave del avivamiento, y sin ella, todo lo que hagamos será apenas ruido pasajero. La práctica que el Espíritu de Dios demanda hoy de su Iglesia es la santidad radical, una santidad que no se negocia ni se adapta a los gustos de la cultura, una santidad que no busca ser aceptada por la mayoría, sino que busca agradar al Señor en todo. Hemos creado un evangelio cómodo que no exige renuncia, un cristianismo superficial que tolera la tibieza y que predica gracia sin arrepentimiento. Pero la verdad del Evangelio sigue siendo la misma. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y aquí está el gran error de esta generación, pensar que la multitud puede suplir lo que solo la pureza trae. Podemos llenar auditorios de jóvenes cantando, podemos levantar conferencias con luces y sonidos espectaculares, podemos organizar campañas que atraigan miles de personas, pero si la santidad no está en el corazón de los que lideran y de los que participan, todo se derrumba. La práctica espiritual que garantiza un verdadero avivamiento no es llenar estadios, sino llenar el aposento de oración. No es multiplicar programas, sino multiplicar rodillas dobladas delante del Dios Santo. La santidad no es una opción entre muchas, es la única condición que abre los cielos y que trae la gloria de lo alto sobre la tierra. La Iglesia que huye de la santidad jamás conocerá el poder real del Espíritu Santo, porque Él no se manifiesta en vasos contaminados, sino en aquellos que deciden apartarse del mal y rendirse por completo a su voluntad. Cuando observamos la vida de los hombres y mujeres que marcaron la historia bíblica, vemos que todos ellos entendieron este principio. La santidad abre puertas que la multitud jamás puede abrir. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, aun sabiendo que podía perder su posición y hasta su vida, y esa decisión de santidad lo convirtió en un hombre de revelación y autoridad espiritual, que ni los imperios pudieron ignorar. José eligió huir del pecado y pagar el precio de la prisión, en lugar de ceder a los placeres momentáneos, y esa santidad lo llevó a ser instrumento de salvación para naciones enteras. La Iglesia actual, en cambio, se ha vuelto tolerante con el pecado, lo disfraza de debilidad humana y lo justifica con discursos de inclusión, pero la verdad sigue siendo la misma. Sin pureza no hay presencia, y sin presencia no hay avivamiento. No es la multitud la que hace temblar al infierno, sino los santos que eligen mantenerse firmes, aunque estén solos. El diablo no teme a miles de religiosos tibios, pero sí tiembla ante un hombre o una mujer que ha decidido vivir en santidad radical, porque sabe que allí el fuego de Dios arde con intensidad imparable. Este es el momento de confrontar nuestra generación y llamar a un cambio radical de prioridades. Hemos puesto la tecnología, la visibilidad y la relevancia como prioridades del ministerio, pero hemos olvidado que lo único que sostiene un avivamiento verdadero es la santidad. Podemos llenar plataformas con predicadores carismáticos, pero si no hay santidad, sus palabras se desvanecen como humo. Podemos tener teologías sofisticadas que cautivan intelectualmente, pero si no están acompañadas de pureza y obediencia, carecen de poder transformador.
La Iglesia necesita volver a lo esencial: oración secreta, ayuno profundo, arrepentimiento sincero, santidad radical. La práctica espiritual que el Espíritu nos está pidiendo no es más espectáculo, no es más multitud, no es más programa, sino una consagración genuina que limpie los altares y prepare el camino para que el fuego descienda. Avivamiento no es emoción colectiva, es santidad individual que se multiplica en lo comunitario. No es un evento masivo, es un estilo de vida separado para Dios. Por eso, hoy levanto mi voz para convocarte a elegir santidad sobre multitud, pureza sobre aplausos, intimidad con Dios sobre aceptación social. Solo allí, en la santidad, arderá el fuego del Espíritu y se manifestará el verdadero avivamiento. La palabra de Dios es clara y no deja espacio para relativismos modernos. Sed santos, porque yo soy santo. Este mandato no fue una sugerencia para los más consagrados, ni un consejo opcional para quienes quisieran profundizar en la vida espiritual. Fue una orden directa que revela el carácter inmutable de Dios. La santidad no es una carga insoportable, es la naturaleza misma del Dios que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando la Iglesia olvida esta verdad y se enfoca en la multitud como medida de éxito, se desconecta del propósito eterno del Evangelio. La Biblia muestra una y otra vez que el poder de Dios se manifiesta en aquellos que deciden apartarse del pecado, no en aquellos que simplemente se rodean de multitudes. Israel siempre fue advertido de que la idolatría y la contaminación los apartarían de la presencia, y cuando elegían santidad, el Señor los respaldaba con victoria sobrenatural. Hoy, en cambio, muchos creyentes creen que basta con estar en medio de una multitud adorando para experimentar la gloria. Pero la Escritura enseña que sin pureza de corazón nadie verá al Señor. Esta es la base doctrinal que debemos recuperar. La santidad no es negociable, es el único terreno en el que Dios derrama su Espíritu. El profeta Isaías clamó diciendo: «Ay de mí, que soy hombre de labios impuros». Y solo después de esa confesión, un carbón encendido tocó su boca y lo preparó para ser usado por Dios. Lo mismo ocurre hoy. El avivamiento no llega a multitudes impuras, llega a vidas que reconocen su pecado y permiten que el fuego del altar los purifique. Jesús enseñó que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta declaración no fue poética, fue una ley espiritual inquebrantable. No son las multitudes las que ven a Dios, son los de limpio corazón. Es posible estar rodeado de miles y aún así no experimentar la presencia real del Espíritu Santo, porque lo que abre la visión celestial no es la cantidad, sino la santidad. La Iglesia debe volver a esta base. Un pueblo santo es un pueblo con visión, un pueblo que ve a Dios en medio de la oscuridad y que lleva esa luz a las naciones. Pero un pueblo contaminado, aunque esté rodeado de multitudes, permanece ciego y sin poder. Esta es la exhortación que la palabra nos recuerda una y otra vez. Sin santidad no hay visión, no hay fuego, no hay avivamiento. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, no predicó un mensaje motivacional para agradar a la multitud. Predicó arrepentimiento y santidad, y el resultado fue que miles se compungieron de corazón y se bautizaron. Esa fue la evidencia del avivamiento verdadero. No fue la multitud reunida la que causó impacto, fue la santidad predicada y abrazada la que transformó vidas. En cambio, hoy vemos congregaciones que atraen a las masas con mensajes diluidos que evitan mencionar el pecado para no incomodar. Pero un evangelio que calla sobre el pecado es un evangelio mutilado, incapaz de producir avivamiento.
Pablo dijo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y ese poder no fluye donde hay pecado tolerado, fluye donde hay santidad practicada. La doctrina cristiana nunca ha cambiado. La santidad es el canal por donde corre la unción. La santidad es la atmósfera en la que desciende el Espíritu. La santidad es el terreno donde germina el avivamiento. Multitud sin santidad es ruido, pero santidad, aunque sea en pocos, desata el poder del cielo sobre la tierra. No podemos ignorar que el mayor problema de la iglesia hoy no es la persecución externa, sino la corrupción interna. La falta de santidad ha abierto la puerta a un evangelio adulterado que promete bendiciones sin cruz, gloria sin sacrificio, prosperidad sin obediencia. Pero la Biblia nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Y esta declaración es un filtro eterno. No importa cuántas multitudes nos rodeen, si nuestros corazones permanecen impuros, jamás veremos la gloria de Dios. El verdadero avivamiento no comienza con un estadio lleno, comienza con un corazón quebrantado que decide apartarse del pecado. Esta es la exhortación doctrinal más urgente para nuestro tiempo: volver a la santidad como fundamento del Evangelio. Solo allí, en la pureza y la consagración, veremos descender el fuego del Espíritu. Todo lo demás es apariencia, ruido y espectáculo. El cielo no responde a la multitud, responde a la santidad. La verdadera hambre por Dios no nace en los estadios ni en los auditorios masivos, nace en lo secreto, en esa búsqueda solitaria donde el alma reconoce que nada en este mundo puede llenar el vacío que solo la presencia de Dios sacia. Esta generación necesita recuperar el gemido del salmista que decía: «Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Él?». Ese clamor no habla de multitudes, habla de una intimidad desesperada. El avivamiento comienza cuando un creyente ya no se conforma con una fe superficial ni con experiencias pasajeras, cuando se levanta en la madrugada a llorar delante de Dios, cuando se aparta del ruido del mundo para escuchar la voz que transforma. Y es ahí, en ese altar secreto, donde el cielo responde con gloria, no en la multitud que busca espectáculo. Necesitamos despertar una generación que vuelva a sentir hambre por santidad, que entienda que no hay mayor privilegio que estar en la presencia del Altísimo, porque un corazón rendido en lo secreto produce un impacto eterno en lo público, y esa es la llave del verdadero avivamiento, santidad íntima que se convierte en fuego imparable. Las vidas que más han marcado la historia del cristianismo no fueron las que lideraron multitudes sin consagración. Hombres como David Brainerd, que pasó sus días quebrantado en oración hasta que las tribus indígenas lloraban al escucharle predicar. Mujeres como Susanna Wesley, que con sus tiempos de intercesión formó una generación de hijos que estremecieron al mundo. Ninguno de ellos comenzó con estadios ni con aplausos. Comenzaron en lo secreto, en lo escondido, en el clamor por santidad. Y lo mismo ocurre en nuestros días. La iglesia no necesita más plataformas, necesita más rodillas dobladas. No necesita más luces, necesita más lágrimas en el altar. No necesita más seguidores, necesita más santos que prefieran agradar a Dios antes que al hombre. Esos son los que provocan el avivamiento, no por su número, sino por la pureza con la que caminan delante del Señor. La insatisfacción con lo superficial es señal de que el Espíritu Santo sigue inquietando corazones. Cuando ya no nos basta con una reunión emotiva ni con canciones repetitivas, cuando el alma se desespera porque sabe que hay más, entonces comienza el verdadero cambio. Esa sed espiritual es la invitación de Dios a dejar atrás lo temporal y a buscar lo eterno.
Es allí donde entendemos que la multitud nunca puede suplir la necesidad del corazón humano, porque la multitud entretiene, pero solo la santidad transforma. El llamado interno que Dios hace a esta generación es a abandonar las máscaras, a dejar la doble vida, a dejar de aparentar espiritualidad delante de los hombres y comenzar a vivir santidad delante de Dios. Y esa santidad no es un peso imposible, es el privilegio de vivir bajo la mirada del Padre, en intimidad con su Espíritu, en obediencia a su palabra. Si nuestra generación abraza esta verdad, no necesitaremos multitudes para impactar el mundo, porque el fuego de Dios se encenderá en cada corazón y juntos se convertirá en un avivamiento imparable que alcanzará naciones. Debemos recordar siempre que vidas entregadas generan impacto eterno. No son los talentos, ni las habilidades, ni los recursos humanos los que sostienen la obra de Dios. Son los corazones consagrados, vacíos de sí mismos y llenos del Espíritu. Cada testimonio de transformación profunda en la historia de la Iglesia tiene la misma raíz: santidad, rendición y búsqueda incansable de la presencia. Dios no busca grandes oradores, busca vasos limpios. No busca multitudes tibias, busca santos ardientes. Y ese llamado hoy resuena más fuerte que nunca. Entrégate, rinde tu vida, busca con desesperación, porque el tiempo es corto y el mundo necesita ver una iglesia que no viva de apariencias, sino de la gloria. La perspectiva eterna nos recuerda que lo único que quedará no son los números ni los aplausos, sino lo que hicimos en santidad para la gloria del Señor. Por eso este es el momento de decidir: vivir para la multitud o vivir para Dios. El verdadero avivamiento espera a los que eligen lo segundo. Hoy quiero cerrar esta palabra llevándote a la raíz de todo lo que hemos compartido. El verdadero avivamiento jamás ha estado en la multitud, siempre ha estado en la santidad. Puedes estar rodeado de miles, cantar a todo pulmón, levantar las manos junto a una multitud emocionada, pero si tu corazón no está rendido en santidad, si tu vida no está apartada para Dios, todo se convierte en ruido vacío. El Señor no se impresiona con las multitudes, Él mira los corazones. Fue así en el aposento alto, fue así en los avivamientos históricos, y será así hasta el final de los tiempos. Avivamiento no es emoción, es transformación, no es ruido colectivo, es santidad personal, no es lo que ocurre en un estadio, es lo que ocurre en el altar secreto. Hoy el Espíritu te está llamando a ti, no a la multitud, a ti en lo personal, a decidir si quieres vivir para agradar al mundo o si quieres vivir para reflejar la gloria de Dios. Este es el momento de rendición, este es el momento de decir basta a la doble vida, este es el momento de elegir santidad sobre todo. No esperes que las masas cambien para decidir, comienza tú. Porque el avivamiento que transforma naciones siempre ha comenzado con uno que eligió la santidad radical como estilo de vida. Por eso te digo con urgencia, el avivamiento que tanto anhelamos no depende de que se llene un estadio, depende de que tu vida se llene de fuego santo. Tú eres la respuesta, tú eres el altar que Dios quiere encender. Tú eres el vaso que puede provocar una llama que contagie a otros. No esperes señales espectaculares. Comienza ahora mismo en lo secreto. Quebrántate delante de Dios. Limpia tu corazón. Conságrate en oración y santidad. Esta es tu hora de decisión. Escribe en los comentarios, como un acto profético de fe: reaviva mi vida, Señor. Decláralo sin miedo, porque el cielo toma en cuenta a los que no se avergüenzan de escoger la santidad radical. Y si esta palabra ha confrontado tu espíritu, dale me gusta y suscríbete ahora mismo,
porque juntos podemos encender una generación que no corre tras multitudes, sino tras la gloria santa del Espíritu de Dios. No olvides jamás esta verdad. El cielo no se mueve por la cantidad de aplausos, sino por la calidad de la santidad. Dios no busca multitudes que lo canten con los labios mientras el corazón está lejos. Él busca hombres y mujeres que se aparten del pecado y que se atrevan a vivir para Él, aunque el mundo les dé la espalda.